Eso, no sé si quieren partir con preguntas del taller o verlas después. Yo tengo una duda. Entonces, ¿tomamos que sea todo el rato la misma pendiente? Para el tramo 1 tienen una pendiente y para el tramo 2 tienen otra pendiente. Ya. ¿Ya? Ustedes, sí, para el tramo 1 saben de que es 1 kilómetro de largo y para el tramo 2 depende qué pendiente ustedes le den. Como ustedes van a decir 1 kilómetro de largo con una pendiente de 1%, entonces en 1 kilómetro tienen 10 metros de diferencia de altura, entre acá y acá van a ser 10 metros de diferencia de altura. Entonces, Claro. esta Z que les van a dar a ustedes, dependiendo del grupo, digamos va a quedar en 40.7 metros. Porque 50.7 se pierden 10 metros, entonces aquí les va a quedar 40.7 y ustedes diseñan una pendiente para eso y con eso ven qué tan largo les queda este tramo. Ya, perfecto. Eso va a ser, eso sobre todo importante, el largo de los tramos es importante después cuando calculen el eje. Al principio ustedes solo se van a definir, van a ver cada tramo por separado, van a calcular la altura normal y qué velocidad hay con la altura normal. Ah, y la altura crítica, obviamente, también. Claro, pero Ustedes eso es saben, como el taller 4 al final. ¿qué tiene que ser 34? Ah, ya sí, pareció. Ya. Pareció. Ustedes tienen que buscarse el N del tramo de tierra, del hormigón, creo que aparece en las clases. Me parece que aparece en las clases. Deja revisar en la ayudantía 8, creo que lo pegué. Tienen aquí donde está trees. Uno es de tierra y el otro tierra y hormigón. Ya, este hormigón sí va a ser el hormigón que aparece acá. Donde dice concrete. Claro, porque tú la ayudantía pasada dijiste que usáramos uno que era 0,022. Sí, pero ese era para hormigón proyectado. Y es Ya. otra forma de aplicarlo y es distinto. Eh, No tenemos que usar ese concreto que usa, o sea, concreto. El hormigón que usamos para la ayudantía pasada es del ejercicio que tú hiciste, o creo que no. diría que no, yo digo que deberían usar este de acá. Algunos de estos también típicos de punto 0.16, no son los normales para hormigón. En la ayudantía, en el taller anterior era un hormigón proyectado, como dije, que es un poco distinto la forma que se aplica y por ende tiene otra rugosidad. O sea, yo usé todo 0,15, Sí. pero Le voy a preguntar al profe de nuevo que Sí, porque tú en la ayudantía dijiste, o sea, en la ayudantía cuando explicaste el taller, nos dijiste que usáramos 0,022. pero justamente porque en el taller decía que era un hormigón proyectado. Ya, ya, ya. Eh, Y lo otro, el ejercicio de hoy día va a ser un poco enfocado al taller, ¿cierto? va a ser, me parece que fue una tarea, fue un taller del 2019 que era muy parecido al ejercicio, solo que les daban las bases y ustedes tenían que calcular el eje hidráulico. En este caso ustedes, ¿qué cosa les falta? No, que al final también es un sistema muy parecido. Y hay que calcular los tipos de pendientes y todas las cosas. Ya, Eh, lo del hormigón, yo les digo que tomen 0.012, 14 o 16, y si no es así, les voy a mandar un mail, de todas formas. Si tienen que usar el 0.022 que les dije para el hormigón proyectado. No les debería cambiar mucho, o sea, les va a cambiar cuál es la altura y la pendiente al final que tienen que usar. Pero no debería ser tan... les va a cambiar al final el largo del canal, pero eso no es un cambio significativo, no es algo importante. Lo importante es que cumplan las velocidades, de que vean que saquen las pendientes y todo, y después puedan calcular el eje. Eso es lo que quiere el profe con este taller. Entonces, ya explicando el taller, ustedes necesitan, no aparece en esta parte, pero esto tiene que ser pendiente suave y esto tiene que ser pendiente fuerte.
El segundo tramo tiene que ser pendiente fuerte, ¿ya? Porque dice que tiene que ser velocidad de tramo 1 mayor que tanto, tramo superior a tanto. Pendiente, fondo, tramo, considerarse tanto. Considerar... ya, dice que sea subcrítico para el primer tramo. El segundo tiene que ser supercrítico, que no dice escrito, pero tiene que ser supercrítico. Para que tengan una condición en el punto para que puedan calcular después el eje. Que se lo voy a mostrar en la ayudantía. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en esto, separar los tramos, como este es un tramo, este es otro tramo. Tienen que ver, olvídense de la diferencia de cotas y todo eso al principio. Ustedes dicen, este va a ser el primer tramo, queremos llegar que la velocidad sea 1.5 metros por segundo. Entonces calculan la altura crítica, la tienen que calcular, y la altura normal, y van a considerar que la altura normal va a ser la altura real del agua. Y eso, con la altura normal, calculan el área, y con eso el caudal partido en esa área van a obtener la velocidad. Y que esa velocidad no sea mayor a 1.5, pero ojalá hagan de que sea 1.5, lo más cercana a 1.5 posible. Porque podrían decir que la pendiente es 0 y ahí no van a tener nunca la velocidad va a ser mucho más lento, ¿cierto? Pero para poder después calcular el eje hidráulico, que sea la mayor pendiente posible y el ancho varíenlo, hagan algo parecido como el taller anterior, que sea de 2 metros, 3 metros, tal vez 4 metros, no se vayan así como 100 metros de ancho, el ancho del canal. Pueden ustedes fijarse uno y a partir de eso calcular la pendiente, pueden fijarse una pendiente y a partir de eso calcular el ancho, eso ustedes lo van a decidir. Con eso tienen que calcular la geometría al final, con esto del 1 al K para un trapezoide, que lo vimos en la ayudante anterior. Y no sé si tienen alguna duda con respecto a eso, cómo calcular las velocidades también. No debería ser tan complicado. El segundo es un poco más simple porque es rectangular, entonces es el ancho, el caudal, la altura normal la calculan también con Manning, con la rugosidad que van a sacar del hormigón, que va a ser 0.014, el n, la pendiente, ustedes se pueden justamente dar una pendiente y calcular el ancho, o darse un ancho y calcular la pendiente, o sea, pronunciado no dice, que los anchos sean los mismos para ambos canales. Si ustedes se fijan, 3 metros ancho, 3 metros ancho, o 2 metros ancho, 2 metros ancho, y calculan las pendientes con respecto a eso, la altura normal y la pendiente crítica. Pueden calcularla, entonces dicen ya, la pendiente crítica tiene que ser menor a esto o mayor a esto, que eso lo vieron en el taller anterior. Si quieren que la velocidad, a ver, pendiente crítica para... Claro. No sé, ustedes tienen que jugar con estos parámetros con tal de que cumplan las velocidades. Ustedes hacen un Excel al final donde calculan el área, calculan a partir de eso la pendiente, el tipo de flujo de escurrimiento que hay, y con eso la velocidad que se tiene, y tienen que cumplir que ojalá se cumpla muy cercano a los valores que dice, un poquito más chico. Y de que sea subcrítico, supercrítico. No sé qué otra dificultad hay en esto. El resto es calcular eje, que es lo que voy a mostrar en la ayudantía ahora. ¿Tienen alguna otra duda con respecto al taller o prefieren verlo al final? Nada, nada. Veamos la ayudantía. Voy con la ayudantía. Ya. Bueno, ahora en la ayudantía vamos a ver lo que tienen que hacer después de diseñar, después de obtener los parámetros del taller, de ancho y pendiente. Ustedes después le dicen graficar el eje hidráulico en todo el canal. Determinen las condiciones de borde y los puntos de control. Tienen que, y también necesitan la revancha, que es lo mismo que vimos antes, pero necesitan calcular el eje hidráulico. Yo Eso, ahí tenía una duda. Eso de la revancha, ¿dónde estaría ahí en el dibujo? la revancha es al final cuántos centímetros de altura tiene aquí extra. Como Ah, ya. si la altura normal les da esa altura. Ujú. Repito. Y habría que sacarlo como para cada uno, ¿no? Sí. Calculan la altura. Tiene la altura normal. Eso es HN.
La revancha es al final este tramo extra, en vertical, no en ángulo. ¿Qué lo tienen que hacer de qué forma? Ya, usando el mismo criterio que lo que vimos en el taller anterior, que eran creo que 20 y 50 centímetros, el rango, si era subcrítico eran tantos centímetros, no me acuerdo cuánto era, y si era supercrítico tenían que considerar el término de velocidad al cuadrado partiendo G, más los 20 centímetros. Esa es la revancha, y eso va a ser para el tramo de abajo. En este tramo les tiene que dar supercrítico y en este subcrítico. Es decir, en este la revancha van a ser, creo que eran 40, no me acuerdo cuánto era. ¿O eran 20? No estoy seguro. Era para el primero, que es subcrítico, tenía que ser el 15% de la altura. El 15% de altura, ya, perfecto. Calculaban el 15% de esto y lo ponían extra y tenían que ver que esté dentro del rango. Si no, se quedaban con los márgenes del rango. Y para el de abajo, el supercrítico, hacerlo de la velocidad al cuadrado más los 20 centímetros. Ya, bacán. Entonces, después para calcular el eje, vamos a ver lo que son flujo gradualmente variado, que es como vemos, existen flujos uniformes, como lo había explicado al principio también en las otras ayudantías. Flujo uniforme es cuando la pendiente es superficial. Esta pendiente acá, superficial, SF, es igual a la pendiente esta de acá, que es 0. Esos dos son iguales. Cuando tenemos rápidamente variado es cuando hay un resalto, un vertedero, una compuerta. Eso lo vamos a ver más adelante todavía. En esta ayudantía vamos a ver lo que es gradualmente variado. Es cuando la pendiente es superficial, el SF es distinto al S de fondo, al S0. ¿Ya? Y eso se puede calcular con Bernoulli al final, que se calcula al final las alturas del agua, que proviene de la ecuación de Bernoulli, pero no se usa directamente como en lo que es tuberías. Y bueno, hay muchos métodos para calcularlo. Les voy a mostrar uno que es el más utilizado, que le gusta a Oscar también, que eso se va a tratar la ayudantía. Cómo se calcula al final el eje cuando hay una sección como esta. Un cambio o hay una pendiente normal, se puede usar siempre, a no ser de que haya rápidamente variado. Entonces, el número de Freud lo habíamos visto antes. Si es que el número de Freud, en este caso, vamos a hacer la diferencia entre la altura real del agua y la altura normal del agua, que no son necesariamente lo mismo. Para la altura real del agua, si uno toma la altura real del agua y calcula el Freud, y con eso se obtiene si es subcrítico o supercrítico, o crítico, en este caso. En cambio, bueno, y la altura crítica se obtiene cuando el Freud es igual a 1, todo igual. Pues el Manning, exactamente lo mismo. La energía se calcula como lo tengo acá escrito, que es la energía que tiene el agua al final, que es esta altura al final, la completa. Y también tenemos altura del eje. Que la altura del eje es lo mismo que la energía, solo que también se le suma la cota del fondo. ¿Ya? Entonces tenemos que la altura del agua, el H grande, en este caso H grande, por eso a mí me gusta escribir normalmente las alturas del agua como una Y, no como una H, para que no se confunda el H grande como la altura real del agua con respecto a la profundidad del agua, porque la altura real eso es con respecto al nivel del mar o alguna cosa así. Entonces el H grande es la energía más la cota de fondo. Entonces aquí es lo mismo, esto es igual que la energía, solo que le estamos sumando el término de Z. También se puede hacer lo mismo que para calcular el H anterior, porque aquí, digamos, tenemos este H y podemos calcular el H anterior, o sea, el H es todo esto de acá. Con respecto a este es el H, digamos, H1, H2, dependiendo qué tipo de regímenes, también se lo expliqué un poco, se lo voy a volver a explicar, que se puede calcular del H2 al H1 o del H1 al H2, dependiendo las condiciones, dependiendo si es pendiente suave o pendiente fuerte. Solo se puede hacer en una dirección, no se puede hacer en ambas direcciones. Y eso se calcula, al final, también muy parecido que la energía 1 igual a la energía 2,
solo que en este caso vamos a usar que la altura 2, el H2, es igual al H1 menos el promedio que hay entre las pendientes superficiales por la distancia, ¿ya? Aquí expliqué cómo se calcula el promedio, el HF. Ah, ya, justamente, el HF esto, que es reemplazando todo. Entonces, el promedio de las alturas, el promedio de las pendientes, digamos, acá tenemos una pendiente y aquí podemos tener otra pendiente, que como si el agua hiciese una vuelta así, acá vamos a tener una pendiente del agua, acá vamos a tener una pendiente muy grande y aquí vamos a tener una pendiente muy chiquitita. Entonces se toma el promedio que hay entre el punto donde quiero calcularlo y el punto que tengo, y lo multiplico por la distancia. Por la distancia que hay, el promedio de pendiente por la distancia me va a dar al final cuál es la diferencia de altura que hay. John, ¿Sí? solo una duda. La energía se calcula para cada Y, ¿o no? Por eso es que son 2E. Para cada Y, sí. Ya, y con eso sacamos lo de la superficie F. No me acuerdo el nombre. El SF, ¿Sí? la pendiente superficial. Esa pendiente. La pendiente superficial, esta la sacas con Manning al final. Ya, bacán. El S0, podemos calcular esto para un régimen uniforme. El S0 es igual al SF. Pero cuando no tenemos régimen uniforme, podemos calcular el SF con esta ecuación, poniendo la altura real del agua, o el S0 generalmente no lo dan. O si no nos lo dan, nosotros en este caso lo vamos en el taller, ustedes lo van a definir anteriormente, entonces van a tener cuál es la altura normal. Porque del Manning, ustedes aquí normalmente tienen como incógnita un I. Ya. ¿Ya? El IN o un I normal, o sea, el I real del agua. Entonces, cuando ustedes calculan, ponen la pendiente del fondo, ustedes van a calcular el I normal. ¿Sí? Pero si tenemos la altura... ¿Ah? Con el S sub 0 aparece el I normal. Sí, con el S sub 0 aparece el I normal. Pero podemos tener una altura distinta de agua. Podemos decir que en ese agua la altura normal, digamos, son 2 metros, pero la verdad tenemos 1,5 metros de altura de agua. Entonces calculo el área, calculo todo y dejo como incógnita el S. Pero esa altura que nos dan como a evaluar, ¿la dan o la tenemos que sacar de otra parte? No la pueden dar o nosotros la podemos... normalmente hay condiciones de borde que las dan. Como dicen, en este punto hay una altura crítica, en este punto hay una altura tanto, que es distinta a la altura normal. Entonces, a partir de eso, tú puedes calcular el SF en ese punto. Que eso lo voy a mostrar también más adelante. Pero eso, se puede calcular, se puede usar esta ecuación para calcular la altura normal, o se puede, a partir de una altura, calcular una altura real de agua, calcular la pendiente superficial, el SF del mismo tramo. Bien enredado, pero es importante que se use la misma ecuación para las dos cosas. Generalmente, en este caso, solo vamos a calcular la pendiente superficial, porque la de fondo la tenemos. Y la altura normal se mantiene estándar para el mismo canal. Eso. La altura crítica, el IC y el IN, son para un canal, si es que tienen la misma sección, la misma forma y la misma pendiente, son siempre iguales. No va a ir variando a lo largo del canal. En cambio, la altura real del agua sí puede ir variando a lo largo del canal. Entonces, saben cómo calcular el H. Después, el paso estándar es para calcular el eje hidráulico. Necesitan un I, necesitan saber el I, que me preguntaste, justamente la altura real del agua, se necesita saber una, y un punto inicial en el que estamos partiendo. Como geográfico, en canal estamos partiendo al principio, al final, en qué parte estamos. Entonces, teniendo estos dos parámetros, la altura y la posición, tenemos que calcular en el segundo paso, calcular el área en función a SI, el perímetro mojado en función de SI, el radio hidráulico, la velocidad, para obtener el H en ese punto. Entonces, estamos calculando, aquí nos dieron esta altura, entonces a partir de eso calculamos el área de la sección, calculamos la velocidad y todo para obtener este H total en ese punto. Este es nuestro punto 1, digamos. ¿Ese H cómo es que se llama? Es la altura del eje. Ya, gracias. Teniendo ese H, podemos calcular también
y teniendo la velocidad y el área y todo, podemos calcular la pendiente, el SF en ese punto. ¿Ya? Esta es la ecuación de Manning. Lo único que hice es tirar el S para un lado, tiré todo para el otro lado y lo elevé al cuadrado para despejar el S. Y aquí obtenemos nuestro primer SF, que es nuestra pendiente superficial. En este caso estamos usando un I1. Si el I1 es igual al I normal, como había dicho antes, el SF va a ser igual al S0. Pero en este caso, generalmente el I1 no va a ser, si es que es un flujo no uniforme, o sea, si es gradualmente variado, no van a ser iguales. Solo van a ser iguales cuando es uniforme. Entonces, con eso, en el paso 3 se calcula el SF. En el paso 4 se calcula un delta X, que tiene que ser conocido, ¿ya? A ustedes les van a decir tantos metros para atrás. En este caso tienen 1 kilómetro. Le dicen esto es 1 kilómetro y la otra distancia la van a tener. Pero esto todavía lo pueden cambiar, que después ustedes mismos se pueden dar un X, ¿ya? Para ir calculando en distintos puntos. Se los voy a mostrar, eso va en el ejercicio. Pero necesitamos un delta X conocido. Una distancia, cuánto vamos a retroceder o avanzar en el canal para calcular en el siguiente punto. Como dije, tenemos, voy a borrar todo esto. Tenemos, en este caso, digamos, el dato, calculamos el área, la velocidad, todo con respecto, ya, el punto 1. Vamos a hacerlo para abajo en este caso. Calculamos el H en este punto, calculamos el SF en ese punto. Entonces, nuestro siguiente lugar que queremos calcularlo va a ser acá. O puede ser aquí entre medio. Entonces, vamos a calcularlo acá. Queremos saber cuál es la altura del eje en este punto. Entonces, para eso, calculamos todos los datos de acá y saber esta distancia. Este es nuestro delta X. ¿Ya? Que eso lo sabemos, cuál es la distancia. Podemos decir que es L medios o alguna cosa. Podemos decir que es 1 metro. A veces nos lo dan, dicen ya cuál es la altura del eje a 2 metros desde el punto, entonces le ponen 2 metros. Eso con respecto al delta X. Ahora nosotros vamos a hacer el primer supuesto, que esto es lo que tienen que ir iterando. Ustedes se suponen un I2, entonces nos suponemos, después de tener este delta X, nos suponemos una altura de agua. Vamos a decir que aquí va a haber 1 metro de agua. Sin tener ni idea cuánto hay, vamos a decir que hay 1 metro de agua. Generalmente, la altura que ustedes se tienen que suponer, pueden suponerse 1000 o cualquier cosa, pero les recomiendo usar una altura similar a la altura normal del flujo. Si la altura normal era 2 metros, entonces supónganse los 2 metros. O si les da 2.19 algo, pongan 2 metros, lo que sea más fácil de calcular. Al final el Excel lo va a hacer igual, automático, va a iterar y listo. Entonces, ¿dónde estaba? Acá, ustedes se suponen 1 y 2, vuelven a calcular el área, el perímetro mojado, radio hidráulico, la velocidad, y calculan la diferencia de altura que hay en el fondo. ¿Ya? Esto lo sabemos porque tenemos la pendiente fondo, que nos la dieron inicialmente, lo sabíamos. Tenemos el delta X, que es lo que tenemos del punto 4, y tenemos la cota inicial, el Z inicial de uno de los puntos. Aquí digamos que estábamos a 10 metros de altura en el punto 1, entonces en este calculamos, ya tenemos un delta X de 2 metros, una pendiente de 1%, entonces esto va a ser 9.99 metros acá, de altura. Se calculan la diferencia de altura. Con esto se calcula un H2, asterisco, porque hay dos formas de calcular la H2, como dijimos. La H2 se puede calcular directamente con las propiedades del punto o a partir del otro punto. ¿Ya? Entonces el primer H2 lo vamos a calcular con las propiedades del mismo punto, con el I que nos supusimos. Entonces calculamos el H2 con respecto al I, el Z que calculamos, la velocidad que obtuvimos de acá. Sí, esa es la velocidad 2. Y tenemos la pendiente volvemos a calcular la pendiente superficial. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos en los primeros pasos, pero para la segunda puerta. La segunda compuerta, como se llaman los lugares donde uno va midiendo.
Después de eso calculamos el promedio entre las dos pendientes, un medio por la suma de ambos. Calculamos la pérdida de carga que hay entre ambos puntos, que es al final la pendiente por la distancia que hay entre los dos puntos. Y con eso podemos calcular el nuevo otro H2. Porque este H2, esto nos va a dar un valor, y esto, usando los SF, nos va a dar otro valor. ¿Ya? Entonces tenemos dos H2 distintos. Lo que queremos hacer es que esos dos H2 sean iguales. Entonces con eso calculamos el error, que es la diferencia entre ambos en absoluto, o pueden no poner en absoluto. La cosa es que tienen que dar 0. Y en este caso vamos a ir cambiando entonces el I2 para que nos dé 0. Entonces, después de obtener que el I, de que el error dé 0. Cuando el error les dé 0, entonces calcularon esa va a ser nuestra altura en ese punto. Después, para calcular el eje hidráulico en otro punto más atrás o más adelante, vuelven a hacer todo el procedimiento, parten desde el principio, donde el nuevo I2, o sea, el nuevo I1, va a ser el I2 del calculado anteriormente. ¿Ya? Entonces, calculamos entre este punto y este punto, después queremos saber cuál es la altura acá, entonces nos damos otro delta X, y lo hacemos, para calcular este, lo calculamos en función de este. Para calcular este, lo calculamos en función de este. ¿Ya? Y se va como solo se toma el anterior. ¿Sí? Eso es muy importante porque no hay que tomar como el I1 siempre el original, sino el I1 es el último que se calculó. Eso lo hace un poco cacho porque si se equivocan después en el Excel, tienen que volver a calcular todas las iteraciones. Que les puedo mostrar con los botones las fórmulas que usé para evitar tener que calcular cada vez todas las cosas. Que lo itere automático. John, ¿Sí? ¿para qué hacemos la última? Lo de igualar I1 a I2. Porque justamente, igual a esto, lo que estoy diciendo es que el siguiente punto, si quiero calcularlo acá, lo hago en función del punto anterior. No en función del punto inicial que teníamos, sino del punto anterior. Entonces volvemos a iterar, partimos de nuevo, haciendo todo este procedimiento, porque obtuvimos el I2. Obtuvimos la altura del agua en este punto. Entonces queremos saber cuál es la altura después en el punto 3. Y eso lo vamos a hacer considerando que volviendo al principio, pero este I1 ya no va a ser el I1 original, sino va a ser el I2 de la iteración anterior. ¿Y el I2 sería otro? Y el I2 vendría siendo después el punto que queremos calcular acá. Ahí nos damos de nuevo un I2 y volvemos a hacer todo el procedimiento. Ya, perfecto. Bueno, lo que les explicaba de que si es que se va de arriba para abajo o de abajo para arriba, depende del tipo de flujo. Si tenemos un flujo subcrítico, esto es muy importante, tenemos un flujo subcrítico, entonces solo se puede iniciar el cálculo desde aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Ya? En cambio, cuando es supercrítico, desde aguas arriba hacia aguas abajo. Esto es muy importante para ustedes porque ustedes van a tener un flujo subcrítico y uno supercrítico. Entonces, si tienen uno subcrítico, solo pueden partir desde abajo hacia arriba. No pueden partir desde acá, tienen que partir desde abajo. Si tienen uno supercrítico, solo pueden partir desde arriba y no hacia abajo. Entonces necesitan una altura inicial de agua que esté justo acá. ¿Sí? No les sirve si le dicen que acá abajo hay 2 metros, no pueden calcular el eje acá. Si le dicen que acá arriba hay 10 metros de altura de agua, no pueden calcular el eje. Necesitan saber una condición aquí, en el punto final para el subcrítico y inicial para el supercrítico. Entonces, volviendo a la ayudantía, si tienen esto, si este es un cálculo... este es un flujo supercrítico y quieren calcular cuál es la altura de agua acá, necesitan, si es supercrítico, necesitan saber cuánto es I1 para poder calcular todos los otros puntos. Si es subcrítico, no les sirve tener el I1. Necesitan saber cuánto es I2 para calcular cuáles son los puntos hacia atrás. ¿Ya? No sé si me explico, pero es muy importante eso. Porque si que no se puede hacer al revés. Si es subcrítico y tenemos el punto de arriba, no nos sirve para abajo. Y si es supercrítico y tenemos el punto de abajo, no nos sirve
no nos sirve para calcular de ahí hacia arriba. Y en este caso que solamente tenemos 1 kilómetro en el primer tramo, ¿Sí? ¿cómo lo hacemos para el segundo? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo lo hacemos para el segundo si solamente tenemos 1 kilómetro en el primero? Eso lo voy a mostrar después en la ayudantía, qué es lo que pasa con las condiciones cuando aquí hay un punto entre medio. Ya. Cuando hay un cambio pendiente. Bueno, primero les voy a explicar, porque el profe siempre, como dije, les gusta decir que ustedes clasifiquen el tipo de eje, clasifiquen en qué zona está y todo eso. Les voy a preguntar esto, la pregunta B de la ayudantía es justamente clasificarlo hacia el ojo. Ustedes necesitan saber esto. Las zonas de clasificación. Tenemos una altura, en el caso de ser esto pendiente suave, si es pendiente suave, esta va a ser el IC. Si es suave, esto va a ser IC. Rojo. Y esto va a ser IN. ¿Sí? Eso es cuando es suave. Entonces, las zonas van a ser lo mismo. El agua, como dije, el agua no necesariamente cuando tenemos gradualmente variado, cuando es flujo uniforme, la altura real del agua va a ser, como dije al principio, va a ser la altura normal. Pero no tenemos flujo uniforme, tenemos uno gradualmente variado, lo que estamos viendo ahora. Entonces, si es gradualmente variado, puede estar el agua acá abajo, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar en cualquier lado. Porque puede ser de que justo acá tengamos un embalse que haga que el agua venga desde arriba o tenemos una compuerta que fuerce que el agua solo puede pasar por acá abajo. Entonces vamos a tener el agua, la altura real del agua en la zona 3 y el agua va a querer llegar a la altura normal. ¿Ya? Lo mismo cuando es... cuando tenemos... ¿Cómo es esto? Cuando tenemos cuando tenemos pendiente fuerte, entonces esto va a ser el IN, y esto va a ser el IC, cuando es pendiente fuerte. Las zonas se van a comportar igual. Cuando es pendiente fuerte, el agua va a querer estar en la altura normal nuevamente, el agua va a querer fluir por acá, pero puede ser de que acá atrás haya una roca, entonces el agua va a pasar por arriba y va a, con el tiempo, mientras más largo es el canal, va a tender a la altura normal. Entonces el agua, la altura real del agua puede encontrarse en la zona 2, puede encontrarse incluso en la zona 1, si es que hay una compuerta, puede pasar puede venir el agua en la zona 3 y tender a la línea normal. Eso, la zona al final limita o sea, nos dice en qué punto se encuentra el agua, la altura real del agua, en cierto tramo. Bueno, aquí dice justamente si es normal, crítico, estas son las líneas normal o críticas, dependiendo de qué tipo de escurrimiento tenemos. Entonces acá tenemos los distintos perfiles cuando tenemos distintos tipos de pendiente. ¿No escribí tipo de pendiente? Ah, sí, aquí tengo los tipos de pendiente. Bueno, vamos a seguir con los tipos de pendiente y les muestro eso. Tenemos distintos tipos de pendiente. Tenemos una pendiente suave, que es cuando el I crítico es menor al I normal. La pendiente es suave cuando el flujo es uniforme y es subcrítico, ¿sí? Cuando es uniforme, la pendiente es equivalente a si es subcrítico o supercrítico. Entonces, pendiente suave, cuando es uniforme, va a ser subcrítico. Pendiente crítica, C se representa con esto con una M, con una C del inglés. Ok, qué feo eso. Bueno, si es uniforme, si el flujo uniforme es crítico, cuando I crítico es igual a IN. Pronunciada o pendiente fuerte, esto pronunciado o fuerte es exactamente lo mismo, cuando el flujo uniforme es supercrítico y es cuando la altura crítica es mayor que la altura normal. ¿Sí? Lo que le había dicho antes. Si esto es altura crítica, esto es normal, esto es un flujo, una pendiente fuerte o pronunciada,
y cuándo es flujo normal, porque cuando dije, cuando es uniforme, el agua va a ir por la altura normal, pero cuando no es uniforme puede ser de que vaya acá arriba. Entonces vamos a tener acá, en este tramo, un flujo subcrítico, pero la pendiente igual va a ser fuerte. Por ejemplo, si tengo un embalse, el agua se va a acumular, pasar por arriba, pero tenemos agua aquí lleno, y esto va a ser el flujo va a ser subcrítico, pero la pendiente va a seguir siendo fuerte, porque la pendiente va con respecto al fondo, no con respecto a la altura normal del agua. Bueno, también existe la pendiente horizontal, cuando la altura normal es infinita. O sea, en ese caso la altura normal pasa a ser infinita, si la calculan. No se puede calcular, se indetermina. Y la adversa, cuando la pendiente de fondo es mayor que 0. O sea, menor que 0. Es decir, negativa, se va para arriba el agua. Lo cual tampoco existe. Como no hay un flujo normal en eso. Bueno, tenemos estas cinco categorías de pendiente y tenemos las zonas. Entonces, si ustedes definen que el agua va a ir en cierta zona y saben qué tipo de pendiente hay, con eso pueden saber cómo va a ser el comportamiento del agua dentro de esa zona. Si tenemos una pendiente suave y el agua se encuentra en M1, el perfil va a intentar de subir. Cuando se encuentra en M2, se va a deprimir. Y si tiene un flujo súper crítico, pero la pendiente es suave, va a tender a subir y va a generar un resalto. Lo mismo cuando la pendiente es fuerte y se encuentra en S1, se va a acumular de esta forma, si entra en S2 se va a deprimir, es decir, debajo de la altura crítica va a tender a la altura normal, cuando se encuentra debajo de la altura normal va a tender también a la altura normal, cuando a la altura crítica va a pasar todo esto y ustedes con eso pueden dibujar después qué tipo de perfil hay. Ustedes primero definen con eso en qué zona se encuentra con respecto a la altura que le están dando. Y con la pendiente después dicen, ya, va a formarse de esta forma. Es mucha materia. Esto, si lo tienen a mano, después ustedes van a ver como ya es eso, entonces ustedes hacen el perfil. Tal vez les queda un poco más claro cuando les muestro los perfiles, como cuando hay cambio de sección. Pero bueno, tenemos cambios de pendiente también, que es lo que van a tener ustedes. Que tenemos el caso de que hay de pendiente a suave a una pendiente más suave, es decir, más plano, que es nuestro caso 1, que se forma una curva de empalme tipo M1 y se llama río peraltado pendiente suave. Entonces, cuando el profe les dice clasifiquen el tipo de escurrimiento en este punto, ustedes van a decir es M1 con un RPPS, que es lo que pasa acá. Es decir, esta es la altura normal del agua, esta es la altura normal para la pendiente más suave, porque con una pendiente menor, la altura normal va a ser más alta. Como dijimos, cuando la pendiente del fondo es 0, entonces la altura normal es infinita. Entonces el agua tiene que pasar de esta altura normal que viene acá, tiene que pasar a esta altura normal. ¿Cómo lo hace? Peraltándose, levantándose en este punto y el agua, la altura real del agua va a formar esto. Ya, a pesar de que la altura normal en este tramo todavía sea más baja, la altura del agua va a tender a subir para llegar a la altura normal del otro lado. Después, el caso 2, de una pendiente suave a una menos suave. Es decir, estamos aumentando la pendiente, pero todavía no es una pendiente fuerte. Lo que va a pasar es que se va a batir el río y va a disminuir. Entonces, cuando tienen este caso, que pasa de una suave a una menos suave, el agua en este tramo, como ven, en este tramo, se encuentra en M1, o sea, en M2, porque esto es M1, parece, no, al revés. Esta es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces, acá el agua se va a encontrar en M2, porque se encuentra entre la altura normal y la altura crítica. En el caso anterior, el agua se encuentra acá arriba, que esta es la zona 1, la zona 2, zona 3. El agua se encuentra sobre la altura normal y sobre la altura crítica. Acá se encuentra entre medio, entonces va a bajar a la altura normal. Después tenemos el caso de suave a crítica, o sea, a pendiente fuerte. Lo cual, el agua, que es lo que van a tener ustedes al final, van a tener una especie de una pendiente suave a una pendiente fuerte. Entonces el agua va a venir
de la altura normal. Si este tramo es muy largo, va a ir a la altura normal, a la altura normal, a la altura normal, se está acercando al refalín así, y ahí va a empezar a bajar, va a empezar a acelerar, y va a bajar, va a tomar altura crítica en este punto, y ahí se va a pasar para abajo al S2. S2 y M2 son lo mismo, solo que el S y el M, como dije, representa si es suave o fuerte. Se confunde un poco el S tal vez del inglés, que es pendiente fuerte. Entonces se va a comportar de esta forma. Cuando pasamos de pendiente suave a fuerte, después podemos también estar el perfil de fuerte a menos fuerte, y está el de fuerte a más fuerte, donde el agua, cuando es fuerte a más fuerte, el agua va a venir en altura normal y va a bajar de nuevo, porque aquí va a bajar la altura crítica, o sea, la altura normal. En este caso también va a ir en la altura normal el agua, y después del cambio de pendiente va a aumentar la altura del agua. Entonces con esto también hay de pendiente fuerte a pendiente suave, que esto lo vamos a ver más adelante, que es cuando ocurre un resalto. El resalto puede ocurrir antes o después del cambio de pendiente. Pero teniendo esto, ustedes ya pueden hacer la parte del taller, la intersección. Saber cuál es la altura que hay en la intersección de los puntos. Porque ustedes saben de que tienen una pendiente fuerte, o sea, una suave a una pendiente fuerte. Tal vez debería dejar mejor esto delimitado. Así tal vez se entiende un poco mejor. Ustedes van a tener una pendiente suave a una pendiente fuerte. Entonces, ¿qué altura hay en la intersección? Justo en el punto entre medio, van a tener una altura crítica. Con esta condición, ¿saben cuál es la altura crítica en ese punto? Y como les había dicho, la pendiente suave solo se puede calcular desde aguas abajo, aguas arriba, y saben de que aquí hay una altura crítica. Entonces ya tienen una altura y con eso pueden ir calculando cómo se va a comportar el eje para atrás. Y para el flujo supercrítico, o sea, una pendiente fuerte, solo se puede calcular desde aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces también saben la altura va a ser aquí crítica, entonces pueden calcular el eje para abajo. ¿Ya? Eso es muy importante por eso es muy importante que entiendan de que si es supercrítico solo de aguas abajo a aguas arriba, y si es supercrítico desde aguas arriba hacia aguas abajo. Porque así ustedes saben qué es lo que tienen que buscar al final, dónde tienen que buscar la condición de borde. Porque puede ser que les digan que aquí van a haber 2 metros de altura y aquí hay 1 metro de altura, y ustedes tienen que calcular el eje hidráulico acá en el tramo y saben que es subcrítico. Entonces ustedes saben, tengo que tomar el 1 metro y no el 2 metros, porque solo puedo calcular de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Eso, mucha información, les dejo todas las tablas aquí ordenado para que puedan usar esto. Es caleta de información esto. Bueno, el problema 1 es similar a lo que tienen que hacer ustedes. O sea, cuando tengan que calcular el eje, tienen que calcular un canal de riego que transporta un flujo con un caudal Q, que nos lo dan en la pregunta A. La geometría del canal es la siguiente, muy parecida a ustedes. Entonces, que determinar las dimensiones del canal del transporte seguro de flujo. El primer tramo del canal es excavado en roca y el segundo tramo es hormigón. Bueno, el taller 3 del primer semestre del 2019. Entonces, se pide calcular si el caudal fue 10 metros cúbicos por segundo, determinar los tipos de pendientes en cada tramo. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen el caudal y ustedes tienen no tienen la pendiente. Menos tipo de pendiente. No tienen la pendiente de fondo, pero tienen las velocidades. Entonces, ustedes tienen que calcular cuál es la pendiente de fondo. Tienen que primero calcular la pendiente de fondo. Para eso ustedes toman esto, toman la velocidad crítica, o sea, la velocidad que le están dando, los 1.5 metros. Aquí saben no saben cuál es el ancho. La profundidad tampoco. La profundidad, ¿cómo toman la profundidad?
Ustedes se dan un ancho, la velocidad la tienen, 1.5, ustedes se dan un ancho, por ejemplo, ustedes se tienen que dar un ancho de 2 metros y despejan la altura, la profundidad. Se pueden dar una pendiente o se pueden dar una altura de agua, o sea, una pendiente de 1%. Pueden, de hecho, tomar pendientes parecidas a las que tomamos en esta ayudantía. Entonces suponen una pendiente tanto en este caso es 0.6% y 0.9%. De hecho, es súper baja la pendiente. Para el tramo arriba, supónganse una de 0.6 y ven si es que da subcrítico o no y calculan todo. Tienen que hacer un par de supuestos y calcular si es que les da, si no les da. Si les da, las velocidades están listas. Y calculen el resto. En verdad, pregúntenme eso, cómo van, intenten de calcularlo porque les van a entrar muchas dudas con respecto a qué cosas considerar, qué cosas no considerar, cómo les dan los valores que le están dando. Pregúntenme y feliz les respondo. Bueno, en este caso tenemos estos dos tramos que tienen el ancho 2.4 metros, el K en este caso es de 0.5, el L es de 100 metros, el largo que hay, y el otro largo también de 100 metros, ustedes tienen 1 kilómetro y el otro es, ustedes lo tienen que definir con respecto a la pendiente que se están dando y el ancho también. Entonces, tenemos los datos, el Manning para el primer tramo que es de roca y el segundo que es de hormigón normal. Aquí tomamos de 0.035 y 0.012. La revancha, en este caso una revancha fija, 50 centímetros. Y ya, para la pregunta A, ¿qué nos pedían? Calcular, determinar el tipo de pendiente de cada tramo. Entonces el tipo... ¿no lo dejé anotado? Aquí está. El tipo de pendiente que queremos saber. Entonces necesitamos la altura crítica y la altura normal para saber el tipo de pendiente. Entonces, calculamos primero la altura crítica con Fruit lo igualamos a 1. Necesitamos saber cuáles son las dimensiones. Para el primer tramo lo estamos haciendo primero, que tiene esta forma de acá. Usamos todas las propiedades de ese tramo, que el área es igual a la base por la altura del agua, la altura crítica del agua, que es esta nuestra incógnita. Esa es nuestra incógnita. Tenemos el K, tenemos el B. Entonces queda el área en función del I crítico. Queda el B en función, el B superficial queda en función del I crítico y el diámetro hidráulico es la división de ambos. Entonces, eso lo reemplazamos entre el Fruit igual a 1. Reemplazamos todas estas ecuaciones donde tenemos eso como incógnita, eso, eso. Y despejamos, el resto lo tenemos. Hacemos esa igualación y obtenemos que el I nos da esto. Este es nuestro I crítico para el primer tramo. Después para el tramo 2, para el tramo 2 volvemos a calcular también el I crítico, de la misma forma. En este caso es rectangular, por ende del Fruit se puede despejar directamente el I crítico y se usa esta fórmula, solo porque es rectangular. Y se obtiene el I crítico de 1.2 metros de altura. Después, tenemos que calcular el IN. Para poder saber qué tipo de pendiente hay, necesitamos I crítico y la altura normal. Entonces, calculamos la altura normal con la ecuación de Manning. Entonces, para esto, de nuevo, necesitamos el área, que es lo mismo del anterior, el perímetro mojado, que se usa con esta fórmula para el trapezoidal, y el radio hidráulico, que es la división de ambos. Sí. Después, metemos todo eso en la ecuación de Manning, que tenemos el U al final es el sistema internacional, es decir, es 1, el N es el que teníamos, el área es... Entonces metemos el área, entonces tenemos esto es el área, esto es el radio hidráulico y la pendiente de fondo en este caso, porque necesitamos la altura normal. La altura normal solo se saca con pendiente de fondo. Y obtenemos la altura normal. Despejamos de acá, de la ecuación, tenemos el caudal, tenemos todo menos los IN, y obtenemos el IN. Pues para el tramo 2 hacemos lo mismo, en este caso rectangular, entonces el área se calcula de esta forma, el perímetro mojado así.
y se obtiene también el IN para este tramo. Entonces aquí tengo el resumen de las alturas críticas y las alturas normales. Con eso sabemos que la altura crítica para el tramo 1 es menor que la altura normal del tramo 1, entonces la pendiente es suave. Para el tramo 2, la pendiente, o sea, la altura crítica es mayor que la altura normal y con eso tenemos una pendiente fuerte. Entonces, en la pregunta B, nos piden grafique cualitativamente los posibles ejes hidráulicos esperados en el canal. Identifique su clasificación. Entonces, si tenemos una pendiente suave y una pendiente fuerte, ¿qué es lo que tenemos en el canal? Aquí una pendiente suave, esto es una pendiente suave y esto es una pendiente fuerte. ¿Cómo va a ser nuestro eje acá? Considerando esto que tenemos acá arriba. ¿Qué me puede decir? Tenemos una intersección. Sabemos que es pendiente suave y pendiente fuerte. Hay una intersección. ¿Qué comportamiento va a tener? ¿Cómo vamos a dibujar esto? Tenemos una altura, voy a dibujar la altura. Voy a dibujar la altura crítica. Esa altura crítica. Aquí la altura crítica un poquito mayor, creo. Y vamos a dibujar la altura normal. Ahora vamos a dibujar la altura normal. En este caso la altura normal es ahí. Y en este caso la altura normal es acá abajo. Y en azul, no, verde. John, ¿Ah? ¿te referís como que es M1 de RPPS? ¿Qué? ¿Esa clasificación? ¿O si no se clasifica? Sí. Sí, si es M1, si en este tramo vamos a tener un M1, un M2, un M3, o en este caso un S1, S2, S3, y qué tipo de, si va a haber un abatimiento, si el agua se va a peraltar, o qué va a pasar con el agua. Ahí va. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Cómo va a ser? Este es el 1, 2, 3, este 1, 2, 3. ¿Cómo se va a comportar el agua? Al ojo, porque esto lo van a tener que hacer sí o sí, les va a pedir en las pruebas también, dibujen. No les va a pedir en las pruebas calcularlo, probablemente no, pero sí les va a pedir que lo dibujen. Entonces, ¿cómo se va a comportar el agua acá? ¿Dónde va a venir el agua? ¿El tipo de escurrimiento o...? Sí, ¿dónde es la altura real del agua? Porque el agua puede ir acá abajo, puede ir fluyendo acá, va a tender a la normal y después va a bajar. Porque si estos tramos son muy largos, en algún momento el agua va a ser a la misma altura que el verde. De aquí, si este es muy largo, va a ser a la misma altura del verde. Pero acá entre medio hay un cambio de pendiente, entonces el agua no va a ir a la misma altura que el verde ni a la altura del rojo. O sea, yo creo que va a aumentar en algún punto. Dices que va a subir, va a bajar, porque aquí va a ir más rápido, es decir, la altura normal es más baja que la... A largo plazo, o sea, desde muy atrás el agua va a venir en verde, va a venir por acá. Y después muy adelante el agua va a irse por acá abajo. Entonces, de Ya, alguna forma se tiene que conectar, usando esto acá arriba. ¿Qué va a pasar con el agua? ya M2 RDPS. Va a ser M2, es decir, que se va a encontrar aquí adentro. Después ya como para el otro, ¿no? Después va a ser ¿qué cosa? ¿Perdón? Queda como entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Acá? ¿En cuál de los dos tramos? En el... no sé. En el segundo queda como por encima del 2. Por encima del 2. ¿Que va por el rojo? ¿Va por la zona 1 o va directamente dentro del 2? No, por el verde. Así. Como que trata de encontrar su línea normal. Sí. Entonces llega a la línea normal. Bueno, sí, eso es una forma, en verdad, como la forma más fácil de reconocerlo al final, es el agua siempre va a querer ir en la línea normal. Entonces, de alguna forma, tarde o temprano, si seguimos siempre por la línea, si fuese siempre la línea normal, en algún momento va a bajar a la línea normal del otro tramo.
Entonces, si lo hacemos más bonito, lo curvamos, va a bajar y va a tender a la línea normal del otro. Entonces, por lo que vimos anteriormente, cuando pasamos de suave, cuando es pendiente suave, entonces el cambio, o sea, el flujo no uniforme, porque aquí tenemos flujo uniforme, si va por la altura normal tenemos flujo uniforme. El flujo gradualmente variado, si es normal, va a ser en la sección antes del cambio pendiente, va a ser el cambio. En este tramo, el agua no va por la altura normal, sino va más arriba que la altura normal. En este caso, pendiente suave, entonces en este tramo va por debajo de la altura normal, porque la altura normal va arriba, pero el agua se va bajando. Pero aquí sí sigue por la altura normal. Para pendiente fuerte es al revés, en la pendiente fuerte siempre va en la altura normal, y en el cambio de sección, después del cambio de sección, va hacia la altura normal de nuevo, no antes. Y cuando tenemos la combinación de ambos, pasa en ambos lo mismo, o sea, ya que tenemos pendiente suave, va a cambiar en la pendiente suave, y en la pendiente fuerte después va a cambiar en la pendiente fuerte. Al final, ¿nosotros cuál teníamos? Tenemos de una pendiente, aquí tenemos pendiente suave y una pendiente fuerte. Entonces tenemos de suave a fuerte y tenemos que baja en este punto y en este punto también. Entonces aquí va a ir en el M2, va a ir entre la altura crítica y la altura normal, y aquí va a ir entre la altura crítica y la altura normal. Entonces el flujo... Entonces el flujo va a venir, va a venir, va a venir, y aquí va a empezar a bajar, va a pasar por la altura crítica, porque es una propiedad que decía más arriba, y se va a ir por la altura normal. Debería ir encima. Eso no sé si lo mencioné. No, aquí. Bueno, cuando hay pendiente de suave a fuerte, la curva de empalme es tipo M2, y la de abajo también es S2, es decir, se encuentra entre las líneas, y el cambio se considera altura crítica. Entonces ustedes, en el cambio de sección, va a pasar por la altura crítica. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos dibujar este mismo perfil. Lo voy a dibujar, está dibujado más abajo. Aquí está dibujado de forma más bonita. Y sabemos que aquí tenemos una altura crítica. Por las propiedades. Cuando pasamos de suave a fuerte, en medio hay una altura crítica. Si pasamos de suave a más suave o a menos suave, la altura acá en la intersección va a ser la altura normal del segundo tramo. Cuando pasamos de fuerte a más fuerte o menos fuerte, la altura va a ser, en este punto va a ser con respecto a la altura normal del tramo anterior. ¿Sí? Cuando es pendiente fuerte, la altura en la intersección va a ser la normal a la anterior, en el primer tramo. Cuando es pendiente suave, la altura va a ser la normal en el segundo tramo. Eso es lo que traté de explicar un poco en los dibujos. Y cuando tenemos una intersección, va a ser la altura crítica. Ustedes se van a preguntar calculando si toman la altura crítica del primer tramo o la altura crítica del segundo tramo, la altura crítica mayor. Sí. ¿No? Yo diría que la altura crítica era mayor. La verdad nunca he pasado esa materia y siempre en todos los ejercicios que hemos visto pasamos de una crítica más chica a una crítica más grande. Eso, teniendo este dibujo, sabemos que aquí tenemos una altura crítica. Con eso todo lo que hicimos al final es para obtener nuestra condición de borde para poder calcular el eje. Porque sabemos que tenemos una pendiente suave, entonces tiene que ser de aguas abajo a aguas arriba, y tenemos una pendiente fuerte, entonces tiene que ser de aguas arriba a aguas abajo. Entonces, ahora, para calcular el eje, lo que tienen que hacer ustedes, tienen que hacer todos los pasos que mostré arriba, los 12 pasos esos. Estos que están acá. Todos esos. Empezar a hacerlo para ambos tramos. ¿Ya? En verdad es demasiado cálculo esta cosa. Entonces, van a considerar, en este caso, para ustedes creo que también, a ustedes les dan la diferencia de altura. Entonces, con eso pueden saber a qué altura se encuentran en la intersección. Por ejemplo, si en la pendiente 1, en la parte A, definieron que tiene una pendiente de 1%, y aquí bajamos entonces 10 metros de altura, 1% creo que es muy fuerte, le va a dar un flujo súper crítico, pero si dicen que es de 1%, entonces aquí van a tener
como dijimos, los 50,7, vamos a tener 40,7 metros acá. Entonces con eso se definen, esa es su cota, su Z inicial, su X inicial. Ya, y el X lo consideran 0 en ese punto, ¿ya? No lo consideren 0 acá, pueden considerarlo 0 ahí, pero para forma de calcularlo, lo consideran 0 en el punto desde donde parten. ¿Sí? Entonces vamos a considerar nuestro X0 es donde partimos y es donde está donde partimos el cálculo. Entonces sabemos que como inicial, el punto 0, no lo definimos, y la altura inicial es el I crítico que habíamos definido por esta propiedad antes, que pasamos de un subcrítico a un supercrítico, entonces altura crítica. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Sí, pero es como muy denso todo. Sí, caleta. Pero, en verdad, metiéndolo en un Excel se ve mucho más bonito y cuando tienen dibujo listo es como, oh, en verdad, qué bonito. Si no, les resulta una lata. A nosotros nos hicieron calcular esto en una prueba. Este y el otro, en 2 pruebas en hidráulica. Pero eran como 3 estaciones nomás. Pero sí, era una lata. Entonces tenemos esto, pasamos al segundo punto, donde tenemos que calcular el área, el perímetro mojado, radio hidráulico, velocidad y el H finalmente, que eso es con el I que tenemos. Calculamos todos los puntos, no hay problema. Después con eso calculamos la pendiente superficial. Olvídense de esto, que era para ajustar las unidades como siempre. Y obtenemos ya el N que habíamos definido antes, para el canal de roca, caudal 10 metros cúbicos por segundo, el 1 porque es sistema internacional, el área que calculamos con en este punto, estamos calculando al final todas las cosas, el S para este punto acá. Estamos calculando el área en ese punto, la velocidad en ese punto, el H en ese punto y la pendiente de la superficie en ese punto. Entonces, calculamos la pendiente de superficie en ese punto. Entonces, en el punto 4 nos pedían calcular, irnos hacia atrás. Entonces, nosotros podríamos calcular el tiro de entre 0.0 y los 100 metros para atrás para saber cómo va a ser el eje acá. Pero la verdad nos interesa saber cómo es el eje a lo largo de todo el tramo. Entonces, tenemos que discretizar esto. Entonces, ¿cómo lo discretizamos? Eso es decisión de ustedes. Yo les recomiendo en los tramos donde hay harto cambio, porque cuando es uniforme, da lo mismo si toman 10 metros, 100 metros, la altura va a mantenerse muy parecida. Pero acá donde hay más rápido el cambio, les recomiendo hacer cada menos metros, digamos cada 1 metro o cada medio metro, cada 2 metros. Entonces hace una discretización chiquitita y aquí donde el cambio es mucho más lento, pueden tomar delta X mayores, ¿ya? Pero partimos suponiendo que el delta X es 1. Es decir, yo les había dicho que el delta X ustedes pueden tomar lo que le están pidiendo, pero para calcularlo en cada punto, ustedes se dan un delta X. Entonces nosotros estamos haciendo para el tramo 1, que es pendiente suave, donde nuestro punto 0 es acá, y estamos calculando hacia arriba. Pendiente suave solo se puede partir de abajo hacia arriba. Entonces, nuestro delta X lo voy a tomar negativo. No sé cómo están las clases y he encontrado otros manuales donde lo toman positivo, siempre positivo, pero entonces tienen que cambiar otras cosas en las fórmulas. Tienen que ver si es que le suman la energía o se la restan. Si toman el X con respecto a si es que vamos hacia arriba o hacia abajo, como positivo o sea, negativo si se van hacia arriba, positivo hacia abajo, la fórmula, el resto de las fórmulas tienen que ser iguales. Estas fórmulas que están acá. Si es que se lo toman negativo, entonces esto lo toman de esta forma, después este también lo toman como negativo. En cambio, si es que ustedes dicen que este siempre es positivo, tienen que ver si es que esto se lo suman o se lo restan, esto se lo suman o se lo restan, y un poco más cacho. Entonces, para ustedes, para hacérselo más simple, definen el X, si nos vamos hacia aguas arriba, es negativo, si nos vamos hacia aguas abajo, es positivo. Mucha información. La terminamos. Bueno, entonces definimos eso, vamos con el punto 5, nos suponemos un I. Entonces nos suponemos un I de 1.5,
porque dijimos que la altura normal era de 1.57, entonces dije, ya, filo, me voy a poner 1.5. Me puse eso, calculé el área con respecto a eso, el perímetro mojado con respecto a eso, el radio hidráulico con respecto a eso, la velocidad, y la diferencia de cota, ya que nos dimos un X de un metro, un delta X de menos 1 metro, un Y, la pendiente de fondo que tenemos, y la cota que nos habíamos fijado, que yo en este caso me fijé 100 metros, ustedes, como les había dicho, tienen que calcularlo, los 50 menos los 10, querían 40. En este caso yo, es un poco más complicado porque no nos daban las alturas, entonces uno se suponía una altura nomás, y pueden darse cualquier valor, pueden decir que es 0, entonces después van a tener un Z cuando se van agua abajo, un Z negativo, y ahí desplazan, son alturas relativas al final. Y no lo utilizan dentro del cálculo como tal. O sea, para el H, pero al final tienen que desplazar todo en un Z nomás y es lineal, no es algo que sea al cuadrado, que se deforme, alguna cosa rara. Entonces, pueden calcularlo, ustedes lo van a tener definido ya, entonces les va a ser más fácil. Van a tener el Z en este punto y con eso se dan ese Z y van hacia atrás y después hacia adelante. Con eso calculamos la altura en el punto anterior. Entonces, tenemos la altura en este punto, tenemos esta altura de agua acá, queremos saber cuál es la altura acá. Entonces, tenemos este Z que nos dijimos que era 100, este es 100. Entonces, este Z acá va a ser 100,006, una cosa así. Y nos definimos esta altura, pero queremos calcularlo. Tenemos que iterar para eso. Entonces nos supusimos el I, calculamos todo, vamos al punto 6, calculamos el H y calculamos la pendiente superficial. Fíjense las unidades. Teniendo la pendiente superficial del punto, calculada del punto 1 y del punto 2, hacemos el promedio de estas pendientes superficiales. Por tema de coso, esto debería tener un gorrito y no es AP, pero es lo mismo. Y aquí puse el X abajo en vez de arriba. Como se puede escribir en el programa. Bueno, tenemos la diferencia de las pendientes. Con la diferencia pendiente sacamos la pendiente promedio y esa pendiente promedio la multiplicamos por la distancia que estamos midiendo. Con eso sabemos cuál es la diferencia de altura de la superficie del agua. Con eso podemos calcular el segundo H2 y después calculamos el error que nos da esto. Iteramos, vamos cambiando el I2. Cambiamos el I2, con eso nos da todo esto distinto, nos da estos H nos dan distinto hasta que nos dé 0, el error. Y con eso obtenemos el I2 que va a ser 1.24 metros. Con eso obtuvimos nuestro punto 2. Ahora voy a hacer la segunda iteración, no les voy a hacer todas las iteraciones que hice, pero les voy a hacer la segunda por tema de, justamente para explicarles bien lo del I1 y 2, cómo se define. Entonces ahora volvemos a iterar, obtuvimos la altura de aquí, tenemos esta altura, la teníamos al principio, ahora tenemos esta altura acá, y ahora queremos obtener la altura en este tramo de acá. Entonces, calculamos esta altura en función de la altura anterior, al I2 anterior. Entonces, nuestro I2 anterior pasa a ser nuestro I1, y volvemos a calcular el área, que esta cosa calculamos el área con respecto al I2 anterior. La velocidad, el H, volvemos a calcular de nuevo la pendiente superficial, el delta X, y llegamos al punto donde tenemos que volver a suponernos un I2, que vendría siendo ahora el I2 correspondiente acá. También lo pueden llamar I3 y ir cambiando I1, I2, I3, I4, I5. La cosa es que se puede iterar para siempre. Y discretizar y calcular todos los puntos hacia atrás. Entonces, nosotros nos volvemos a suponer un I2, que no lo supuso en 1.5, calculamos el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, velocidad, la diferencia de altura que tenemos de fondo, el H2 con respecto a la parte de Bernoulli, y la pendiente superficial. Con eso obtenemos de nuevo la pendiente superficial promedio, y la multiplicamos por la distancia, y con eso obtenemos de nuevo el segundo H2. Tenemos que calcular siempre un H y el otro H, porque esos son los que queremos comprar. Después el error, hacemos tender el error a 0, y obtenemos con eso el I2 y el I1, o sea, con eso volvemos al siguiente punto, y volvemos a hacer una iteración para el siguiente tramo.
Entonces, en la primera iteración, antes de la línea punteada, calculamos todo esto. Mentira. Esto es la condición que teníamos en el borde. Bonito. No se puede. No funciona. Esta es la condición de que tenemos la intersección. Y en la primera iteración calculamos nuestro primer I2. ¿Qué es esto? Obtuvimos con eso la altura del eje que es, que la tengo acá. Es la altura original del eje, que es la altura, los 100 metros que no habíamos definido, más la altura normal, o sea, la altura crítica de la intersección. Después el punto 2 es los 100 metros, punto 006 que habíamos dicho. De hecho, delta X. Sí, aquí me confundí. Eso es algo importante. Este Z1, aquí también tenemos que definir que nuestro Z1 es el Z2 anterior. Se me olvidó definir eso. Porque aquí ya no debería dar 0,006, sino 0.00, o sea, 0.12. Pero aquí vamos, entonces, en la primera iteración calculamos esto. Después, en la siguiente iteración, esto pasó a ser nuestro punto 1 y este va a ser nuestro punto 2, entonces calculamos eso. Después volvemos a iterar, y nos vamos un metro hacia atrás, otro metro hacia atrás, otro. Y después definí ya, fue suficiente un metro hacia atrás, suficiente de TX de 1, que eso lo hice al ojo, podemos hacer mucho más, podemos hacer los 100 metros con menos 1, que nos van a quedar infinitos lugares de cálculo. Dije ya, ahora calculé suficiente, ahora pasamos a 5 metros, delta X de 5. Después calculé los 5 y después dije ya, suficiente de 5, ahora vamos a ir de 10, porque aquí empezaba a variar demasiado poco la pendiente de... a ver... Filo. Ustedes pueden ver eso. Ustedes les recomiendo siempre partir como con 5 de 1, después un par de 5 y después de 10 y después se pone uno de 30 o de 50. Porque ustedes si tienen 1 kilómetro de largo, un canal de 1 kilómetro, al principio, vamos a hacer este negro, bien bonito. Y la altura del agua. El agua va a ir a la altura normal, va a ir muy parejo. Y después acá al final va a cambiar rápido. Entonces aquí nos interesa cambiar donde cambia rápido, pero acá atrás va a ser prácticamente homogéneo. Entonces acá se pueden dar delta X de 50, de 100 metros incluso. Eso lo van a ver ustedes al final. Y de eso depende de cuántas iteraciones se hagan. Y con eso calculamos todos los puntos y calculamos el eje. Fuimos calculando el eje, los distintos puntos. Después, esto es para el tramo aguas arriba. Partimos en la intersección, justo donde cambia la pendiente, y nos fuimos aguas arriba, porque es pendiente suave. Ahora vamos a hacer lo mismo para la pendiente fuerte, donde partimos aguas arriba y nos vamos hacia aguas abajo. Entonces, ¿qué condición tenemos para la pendiente de agua fuerte? Tenemos una condición inicial de altura crítica y tenemos que calcular hacia abajo. En este caso, la única diferencia con lo de hacia arriba es que tomamos el delta X positivo. Entonces, nuestro X0 de nuevo va a ser lo mismo que antes. Y obviamente la sección. Aquí la sección es rectangular, entonces el área se calcula distinto, perímetro mojado, radio hidráulico, todo se calcula distinto. El H al final es lo mismo. La pendiente superficial. Se me olvidan de las unidades. Se calcula de nuevo de la misma forma. El delta X en este caso, como dije, nos lo vamos a dar positivo, porque nos vamos avanzando con el agua. Y calculamos con eso, nos suponemos un I2. En este caso lo supuse, o sea, como 1. El I2 como 1, porque nuestra altura normal para el subcrítico es de 0.8. Puede ser, por supuesto, más bajo, pero dije va a ser 1. Entonces, como dije, pueden tomar cualquier cosa. Entonces, tienen que... ¿Dónde estamos? Acá, se supusieron 1, calcularon de nuevo el área, perímetro mojado, radio hidráulico, velocidad, el delta Z. Aquí, como vieron, estamos bajando, no estamos yendo agua abajo, estamos bajando nuestra altura de fondo. Calculamos el H2. No sé por qué calculé el H1.
el eje hidráulico en ese punto. Calculamos el H2, comparamos el H2 con el otro H2 que se calcula de la misma forma, la pendiente media, por la distancia, el delta X que nos dimos, el error se tiende a 0, se itera sobre ese I2 y con eso cambia todo, y hasta que nos dé el error 0 y obtenemos eso. Después volvemos a hacer, para la siguiente iteración, seguimos avanzando, aquí también tenemos que definir de nuevo que Z2, o sea, Z, Z1 es igual a Z2. ¿Sí? Eso también se me había olvidado poner arriba. Porque esto no nos tiene que dar de nuevo el Z2, nos tiene que dar más chico que el anterior. Volvemos. Con esto obtuvimos nuestro I2. Nuestro I2 pasa a ser nuestro I1 de la siguiente iteración y obtenemos de nuevo el área, todas las secciones, calculamos de nuevo la pendiente superficial, nos vamos de nuevo otro metro hacia adelante, nos suponemos un I2, calculamos de nuevo el área, el perímetro, radio hidráulico, velocidad, el delta Z, como dije, este está mal, y obtenemos el nuevo eje hidráulico, o sea, calculamos el eje hidráulico de esta forma, con el S2, sacamos la otra superficie, la pendiente superficie, el promedio, la distancia, y calculamos el otro, de la otra forma el eje hidráulico en ese punto, y hacemos que esos dos sean iguales, iterando sobre el I2. Disminuimos con eso el error a 0, y obtenemos todo. Y aquí tenemos todas las iteraciones. Aquí nos estamos yendo aguas abajo, partimos los 100 metros, tenemos nuestro I, que es la altura crítica, con eso tenemos nuestro eje hidráulico, en el primer punto. Y con eso, en la primera iteración calculamos, con respecto al primero, calculamos en el segundo punto. Calculamos nuestro eje hidráulico. Teniendo el eje hidráulico en el segundo, nos vamos el tercero cambiando. Aquí también hice de 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, y después 5 metros, 5 metros, 10 metros, y eso. Ustedes también hagan así y después aumenten de nuevo a valores más grandes. Después lo que hice fue graficar este eje y el otro eje, que calculamos arriba en la misma tabla, lo grafiqué en Excel y me da esto. Entonces, como habíamos visto en el dibujo anterior, este va a ser nuestro eje hidráulico. La altura azul es la altura real del agua, la altura verde es a la altura que quiere llegar el agua fluyendo en ese tramo, y la altura roja es la altura crítica. Con eso tienen esto. Entonces, con eso calcularon el eje hidráulico, y después, considerando una revancha de 50 centímetros, para la revancha, eso tengo que preguntárselo a Oscar, porque ustedes no sé cómo calcularon, cómo pusieron la revancha en el caso anterior. Según yo, calcularon la altura, la revancha, se la sumaron en ambos casos a la altura normal, cuando era subcrítico o supercrítico. En este caso, en el taller tomaban de que cuando era supercrítico, la revancha se le sumaba a la altura crítica. Ustedes háganlo también de esta forma, en este caso. Porque en este caso, la razón por qué se toma la altura crítica y no la altura normal, en el caso de ser supercrítico, es porque en este caso, porque la revancha es 50 centímetros por sobre la altura normal. Es decir, la revancha va a ir, vamos a hacer el otro color, vamos a hacer la naranja. La altura va a ir acá arriba, la revancha. Y eso es para que el agua no salpique para afuera. Entonces, ¿por qué razón en el supercrítico la revancha va a ser a partir de la altura crítica y no de la normal? Es porque puede ser de que la revancha quede por acá abajo. Si lo hacemos... No quedó muy derecho. Quede por acá con respecto a la altura normal. Que eso sean 50 centímetros, y con eso aquí vamos a tener un lugar donde va a salir agua. Entonces, por eso, en este caso, la revancha se va a tomar con respecto a la altura crítica, que es la roja, entonces va a quedar acá arriba. Y con eso nos aseguramos de que el agua aquí no va a salpicar para afuera y aquí tampoco va a salpicar para afuera. ¿Ya? Eso, le pregunté al profe si siempre se hace esto cuando es crítico, o sea, cuando se tiene pendiente fuerte, pero no me ha respondido eso. Pero háganlo de esta forma. Entonces, supercrítico, la revancha de la altura crítica hacia arriba, y para subcrítico, de la altura normal hacia arriba. Y eso, les voy a mostrar el Excel, cómo calculé todo.
las iteraciones. Bueno, el tramo 1, están todas las propiedades del tramo 1, el B, el N, el I, el K, todas las cosas, la gravedad, la altura crítica, la HN. Entonces nosotros tenemos la altura 1 en la estación 1, que es lo que nos habíamos dado, que es la altura crítica. Después en la estación 2 nos supusimos... ¿Cuánto? Tomamos una altura... Dijimos que nuestro en punto 5 de 1.5 metros. 1.5 metros. Entonces con eso calculamos el área, el perímetro mojado, radio hidráulico, velocidad, el H de una forma y el SF para esta puerta. Aquí tenemos el SF anterior y aquí el SF promedio, que es la suma de ambos partió en 2, después el SF por el delta X que estamos tomando y con eso el H calculado de la otra forma, tomando el H anterior más o menos el HF. Aquí escribí el mismo que estaba acá, pero la verdad pude haber tomado el anterior, filo. Y con eso tenemos el error. Y otra cosa para el Excel, para que ustedes lo puedan calcular más fácilmente, esto es muy importante, porque si lo toman normal, como les puse a ustedes, por 100, les va a dar unos errores muy chicos, y si iteramos eso, el I no va a ser muy preciso. Entonces eso es lo mismo que les había explicado en otras ayudantías, porque lo multiplicaba por 1000. En este caso es muy importante que lo multipliquen por un número 1000 o por 100, alguna cosa, para que les dé el error de 120 en vez de un error de 1%. 1% no es nada. Entonces, eso el programa, si lo hacen iterar, les va a dar que prácticamente no va a cambiar nada. Hagamos eso. Tenemos que iterar este error. Datos, análisis, búsqueda de hipótesis. Ya que ese, el error, tenemos que hacerlo tender a 0 para la altura. ¿Viste? Nos dio 1.33, lo cual nos da 0, pero no es la altura real. Cuando esto lo multiplico por 1000, nos va a dar que todavía tenemos un error de 36% prácticamente. O sea, un 36 en 100.000. Hacemos tender eso a 0, a eso, y ahí nos da un valor mucho más preciso. ¿Sí? Lo mismo para todos los errores para abajo, lo hice todos con por 1000. ¿Sí? Entonces con eso hice las iteraciones, con eso obtenemos, a partir del 1 obtenemos el 2. Teniendo el 2, calculamos este. Por ejemplo, si es que me doy mal si me dio mal, entonces podría iterar esto. Buscar objetivo, que se me dé 0, calculando esto. Y me va a dar cualquier cosa. Donde debería... O sea, a lo que voy es de que es muy importante ir calculando que te dé bien y que te dé bien. Si es que cachaste que tuviste un error, tienes que volver a calcular todos los anteriores para llegar de nuevo a este punto. Si llegué aquí y me di cuenta que este estaba malo, tengo que volver a calcularlos todos. No puedo solo cambiar ese, porque si cambio esto a 2 metros, vamos a ver que me cambian los porcentajes de error para el resto también. Si por ejemplo me había dicho al principio que era 1 metro, pero la verdad, me di cuenta que era 2 metros, me da error. Eso, entonces aquí estamos calculando para el tramo 1, con los delta X negativos, y aquí con los delta X positivos para irnos agua abajo. Y eso lo tiré a este gráfico. Entonces también para los que quieren, depende qué tan bien hagan el cálculo o no de estas cosas, puede ser que sea más simple haciéndolo con un botón. Yo esto lo tuve que hacer para muchos ramos, entonces al principio lo hice a mano la primera vez que lo hice, calculando, iterando 1, 1, 1, 1, y ustedes cuando tienen 1 kilómetro puede ser de que hagan 30 estaciones, también pueden hacer menos, y ahí les va a dar mucha lata ir iterando todo, entonces pueden usar botones, que al final me puedo dar cualquier, puedo decir que 1, decir que todos sean 1, y al final el botón me va a iterar todo y me lo va a calcular todo. John, ¿Sí? ¿podría mostrar cómo se hace ese botón, por favor? Sí. ¿Cómo se agregan los botones? Nos vamos a programador. Creo que debería estar habilitado, no estoy seguro si eso está habilitado. Pero insertar, y aquí aparece un botón. Ahí selecciono el área. Le escribo un nombre. Hola.
Ah, no, de hecho. Filo. Formato de control, asignar macro. Formato, no. Asignar macro. Bueno, filo. Ustedes se ponen un botón que pueden de hecho editar el nombre. Y quería editar el nombre, pero ahí se puede editar cuando le hacen clic derecho. O sea, John, primero hay que grabar la macro, según yo. Sí, pero por eso, uno puede crear el botón y después, para crear la macro, yo lo que hacía era asignar macro y aquí uno pone nuevo. Ah, ya, bueno. Nueva macro y les tira esta ventana. Les crea un nuevo módulo. No creo un nuevo módulo. Bueno, se les va a abrir una de estas cosas vacía. Donde ustedes generan las macros. Yo esta macro lo que hace es, al final la llamé eje aguas arriba y eje aguas abajo. Lo que hace al final es, primero, en las celdas de la E21, ustedes tienen que definir esto, y si después cambian alguna cosa, agregan una columna, una fila, esto no se autoriza automáticamente como en Excel. Entonces van a tener que meter de nuevo y de nuevo definir cuál es el rango y todo. Entonces yo lo que hice acá es... ¿Cómo puedo hacer esto paralelo? No sé si alcanzan a ver lo que dice. No le puedo hacer más una esta cosa. Sí. Bueno, E21 a la 36. Eso corresponde a todas estas de acá, de la columna E. De la 21, la primera no, porque la primera, la altura del agua en la primera la tenemos fija. Esa es nuestra altura crítica. Entonces, esta no queremos que se redefina. Entonces, dije, todas estas, el primer comando que hace con range en todo eso, es decir, selecciona todas esas celdas, les pone .value y le pone el valor de la celda que está en la C15, que vendría siendo C15, esta, la altura normal. También pueden poner que sea una otra celda y le ponen como una altura 2. Y les va a tirar, es como para iniciar el programa, porque puede ser de que ustedes pongan aquí puros valores, no pongan nada, entonces no puede iterar sobre una letra, por ejemplo, si le ponen texto. Si le ponen texto, no puede iterar sobre texto. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es de que me ponga un número en todas. Da lo mismo el número que sea. Entonces, primero lo que hace es define todo eso como un número, va a ponerle a todas. No sé, creo que no se alcanza a ver cuando le pongo... A ver, eso es como cuando le ponía como 100, así como para un valor inicial. O sea, el 100... Como el 100 que había mostrado en la altura era el inicial, era esta cota, el Z. Pero sí, me puedo poner aquí que me ponga un 2. Entonces lo único que voy a hacer es, este código me va a hacer que esta celda sea un 2, esto sea un 2, esto sea un 2, que todos sean un 2. Es nuestro supuesto de I2 que teníamos en la ayudantía. Nuestro I2 primero nos lo suponemos y después iteramos sobre él. Entonces estoy suponiendo al principio de que va a tomar 2 metros en este caso, y después lo que hace con cada una de las líneas, con range tanto, seek goal, o sea, goal seek, que tienda a 0, me hace que el error, es decir, la O21, esta es la O21, que esa tienda a 0. Cambiando, changing cell, cambiando nuestro I2. Entonces, itera sobre ese, hasta que de 0. Después sigue el siguiente. Cuando me dio 0 el error, sigue con la siguiente línea de código y vuelve a hacer lo mismo para la siguiente. Después para la siguiente, y con eso lo tengo. Y es un cacho escribir esto. Si lo quieres hacer una vez, es más fácil hacerlo con la test de hipótesis. Pero si te equivocas y vas cambiando un par de cosas, es bastante útil tener una macro. Entonces, Sorry. Mi otra pregunta era, ¿cómo hiciste la de la... ¿Pintaste en el gráfico ¿cómo se llama? ¿La altura normal y la crítica? ¿O la ligaste? ¿Cómo las puse? Aquí tengo entre medio. Mostrar. Ah, tenía oculta la altura crítica. Cota de fondo. Aquí, de hecho. Bueno, lo que puse es aquí la altura crítica, que no sé por qué está distinta. Es lo mismo, solo que está... Y aquí le puse la cota, lo grafiqué. Al final este gráfico es esta con respecto al X, el agua con respecto al X, y la altura de esta con respecto al X, y la cota de fondo con respecto al X.
Ya, que todas las voy calculando al final, es la altura crítica, es la altura que tenemos de fondo, cota fondo, que aquí la volví, no sé por qué la tengo dos veces, esto es lo mismo que esto. Que al final la altura de fondo le estoy sumando altura crítica. Ya. Y lo mismo para altura normal, a la cota de fondo le estoy sumando altura normal. Lo puse para todos para poder tenerlo en el mismo gráfico. Lo de la altura normal la sacaste con la pendiente que... La altura de fondo, esto sí, la calculé con el... la calculé con la pendiente, sí. La altura de fondo, o sea, sí, la altura, ¿dónde está? La altura de fondo aquí. Es el Z que tenía calculado antes. Es la cota anterior, en este caso menos, o sea, siempre menos, la distancia, el delta X que nos estamos tomando, por la pendiente de fondo. Entonces, aquí vamos ¿Y eso siguiendo. la cota HN para graficar? ¿Qué cosa, perdón? Eso te da la cota HN, que es como la última columna que tenía en tu tabla, ¿o no? ¿O nada que Esta es ver? la cota HN, o sea, la cota HN es al final, esta es el Z del fondo del agua, o sea, del fondo del piso. Y Sí, el HN es el fondo más el HN. ya, La bacán. cota del HN. Entonces, esta es la línea negra y la otra la crítica y la verde. Lo mismo para lo de abajo. Ujú. Bueno, hacer el gráfico bonito fue un cacho porque tenía que desplazar los ejes porque aparecen normalmente acá. Cuando uno pone plotear esto, te aparecen los números aquí en la mitad y todo queda medio feo, pero... eso es entretenido moverse harto con Excel. Una lata, pero bueno. Ya. Y así se obtiene todo. Entonces, eso. Esto es la simplificación al final, todo lo que aparece en la ayudantía se simplifica en esto, en la iteración. Cuando se tiene un botón, se itera todo fácil. Porque si no hay que calcular uno con test de hipótesis, lo otro con test de hipótesis, lo otro, el otro, y no se vuelve loco.